densidad radiológica más blanca, más o menos un poquito más densa que las estructuras óseas, que compromete un segmento del parénquima pulmonar. De un cuadro clínico sugerente con esta radiografía, podemos plantear el diagnóstico de neumonía. Podemos agenciarnos de una radiografía no solamente antero-posterior, sino también de una lateral, que nos permite ubicar topográficamente. Porque recuerden que la radiografía nos evalúa la imagen en un solo plano. La tomografía ya nos permite identificar en dos planos, ¿no? Por eso es que es mucho más sensible y más específica que una radiografía. La tomografía, como les decía, es en dos planos. Acá vemos una imagen de condensación. Cuando vean tomografías de abdomen van a ver que se parece mucho a la densidad hepática, porque al final es líquido, y vemos la presencia de estas imágenes que son broncogramas aéreos. Una imagen típica de una neumonía segmentaria. ¿Qué otra imagen puede darnos signos clínicos de un síndrome de condensación? Las atelectasias. Hablamos de atelectasia cuando el contenido gaseoso es reemplazado por, es reabsorbido por el torrente circulatorio y se traduce en un colapso del volumen pulmonar. El colapso del pulmón. ¿Qué es lo que evita que el pulmón se colapse en condiciones normales? La presencia de surfactante. Y que en recién nacidos prematuros, cuando los neumocitos tipo 2 todavía no tienen la capacidad de sintetizar surfactante, entonces se produce la enfermedad, el síndrome de distrés respiratorio del recién nacido, caracterizado por un colapso alveolar por deficiente producción de surfactante. Entonces las atelectasias pueden ser obstructivas o no obstructivas, esto hay que tenerlo bien presente. Si sabemos que las estructuras que conducen el aire hacia el parénquima pulmonar son las vías aéreas, y si yo obstruyo o si tengo una obstrucción en algún trayecto de la vía aérea, todo lo que es distal a esa obstrucción no va a permitir el pasaje del aire. Entonces, el parénquima pulmonar, al no recibir el aporte de aire para la hematosis, ese aire alveolar va a ser reabsorbido y como consecuencia se va a producir la pérdida del volumen pulmonar. En este caso estamos hablando de atelectasias obstructivas. Todo aquello que no obstruya la vía respiratoria será una atelectasia. Entonces, como les decía ahí, la atelectasia obstructiva se produce por un bloqueo de la vía aérea, y este bloqueo de la vía aérea Es con respecto al PC2. ya va a depender de la etiología, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, un paciente con una crisis asmática o una neumonía, con muchas secreciones densas, entonces el moco denso puede tapar vía respiratoria y producir una atelectasia obstructiva. O en el caso de una neoplasia, ¿no? Un tumor broncogénico que crece a nivel de la luz bronquial va a producir obstrucción y finalmente una atelectasia. Puede haber de un cuerpo extraño, en el caso de niños pequeños, también podría producir una atelectasia. Entonces es más frecuente la obstrucción de un bronquio lobular que de un bronquio segmentario. Entonces hay que tener en cuenta que los alveolos tienen un factor de seguridad que es la comunicación interalveolar por medio de unas comunicaciones, ¿no? Y esto evita, en cierta medida, que pequeñas obstrucciones en algún trayecto del parénquima pulmonar pueda terminar en una atelectasia, ¿no? Es el factor de seguridad. Entonces, todo aquello que obstruye un bronquio será una atelectasia obstructiva, el tratamiento será diferente que si la causa es no obstructiva, ¿no? Entonces, hablamos de no obstructiva, por ejemplo, cuando hay pérdida de contacto entre las pleuras parietal y visceral, y esto es lo que se llama una atelectasia pasiva, ¿no? Podría corresponder en el caso de un derrame pleural, ese segmento del parénquima pulmonar que debe ocupar el espacio donde se encuentra el líquido pleural va a ser un pulmón que no se expande y por lo tanto va a terminar colapsado, y eso es una atelectasia pasiva. También hablamos de cuando el parénquima pulmonar es comprimido,
en este caso por un derrame masivo o por una lesión tumoral extrapulmonar, como podría ser un tumor pleural. También puede colapsar el pulmón y estamos ante una telectasia compresiva. Cuando hay deficiencia de surfactante, estamos hablando de una telectasia adhesiva, en el caso de los recién nacidos. Cuando el tejido pulmonar es reemplazado por tejido cicatrizal, en el caso de una o cirugía o un fibrotórax secuela de una tuberculosis también. O cuando el parénquima pulmonar es reemplazado por algún tipo de tejido inflamatorio, no son las telectasias de reemplazo. Los tumores pulmonares, igual, si hay síntomas sugestivos, fundamentalmente asociado a síntomas respiratorios como tos, puede haber hemoptisis, que ya conversamos, disnea, pérdida de peso, puede ser un hallazgo incidental también. En el caso de una sospecha de una tumoración pulmonar, siempre hay que considerar que las imágenes son importantes, ya sea para como diagnóstico incidental o como para el diagnóstico definitivo. Sirve incluso para estadiaje, para identificar el tamaño del tumor, la presencia de ganglios y o metástasis. El diagnóstico de toda tumoración básicamente es anatomopatológica, hay que tomar una muestra de tejido. Tenemos varios subtipos, el adenocarcinoma, el carcinoma escamoso, el carcinoma adenoescamoso, el carcinoma de células grandes, y existe una variedad que produce muchos síndromes paraneoplásicos y que tiene un pronóstico muy pobre, que es el carcinoma pulmonar de células pequeñas. Muy bien. Y finalmente, la otra entidad que puede darme un síndrome de condensación es el infarto pulmonar. El parénquima pulmonar sufre necrosis. En este caso, si ustedes recuerdan sus clases de anatomía, el parénquima pulmonar tiene una doble circulación. Por el lado, Sí, la circulación pulmonar, que lleva pulmonar y la principalmente sangre circulación bronquial. desoxigenada, Sí. y también recibe irrigación por parte de la circulación sistémica a partir de las arterias bronquiales. El que es frecuente, es bastante infrecuente que haya un infarto pulmonar. Mayormente la causa más frecuente es la tromboembolia pulmonar. Principalmente los trombos ocluyen vasos segmentarios y subsegmentarios, lo que puede generar el desarrollo de infarto pulmonar. Y estos infartos normalmente son subpleurales, ¿no? Esto sí genera una intensa respuesta inflamatoria y como complicación asociada a un infarto pulmonar podemos tener la presencia de derrame pleural, ¿no? Con la cuchara Clásica, que es roja. dolor torácico, de tipo pleurítico, porque la pleura está inflamada. Recuerden que la necrosis o la isquemia produce inflamación y la inflamación puede traducirse en dolor. La presencia de hemoptisis y derrame pleural es característico. Se asocia muchas veces a si el cuadro clínico es compatible con una embolia pulmonar. Entonces, dicho esto, ya nosotros tenemos las 4 entidades más frecuentes que pueden producir un síndrome parenquimal. Pero como les comentaba siempre, nadie llega rotulado y dice, tengo una neumonía, tengo una telectasia, yo Sí. tengo un tumor o yo tengo un infarto pulmonar. Normalmente el paciente llega a la consulta o a la emergencia manifestando un conjunto de síntomas y signos, y cada síntoma y signo será muy particular dependiendo del fenotipo y genotipo de cada paciente. Entonces, ¿qué tan importante va a ser que yo tenga buenos datos en el examen físico? Dependerá fundamentalmente de la permeabilidad de la luz bronquial. Entonces, y aquí yo hago uso de mis sentidos, ¿no? Tengo que agudizar mis sentidos porque mientras yo agudice más mis sentidos, yo voy a poder definir mejor si estoy ante un síndrome parenquimal o estoy ante un síndrome bronquial o un síndrome restrictivo o un síndrome de derrame pleural o un síndrome de intersticial. Entonces, a la inspección lo que voy a tener, si hay algo que ocupa espacio y no deja que el parénquima pulmonar se expanda, entonces la compliance pulmonar va a estar disminuida, ¿no? Voy a ver que el tórax del lado afectado se expande menos que la del lado sano. Si el compromiso del parénquima pulmonar ocupa una área importante de tejido o el paciente tiene poca reserva respiratoria, voy a tener polimia o taquimia, pero podría no encontrarlo también.
Recuerden que no toda polimia y taquimia es expresión de problema respiratorio. Puede estar asociado también a problemas metabólicos, ¿no? Con la acidosis metabólica, problemas cardíacos también, o problemas de ansiedad. Entonces siempre hay que tener en consideración hacer unidad clínica entre los hallazgos del examen físico y la historia clínica. Si yo ya evidencio que hay una disminución de la compliance pulmonar, a la palpación voy a encontrar ampliación disminuida, sobre todo en el lado de la lesión. ¿Qué pasa con las vibraciones vocales? Normalmente el aire es un mal transmisor del sonido, ¿no? El aire no transmite bien el sonido. Pero cuando el parénquima pulmonar es ocupado por líquido, en el caso de un exudado, entonces el líquido es un mejor transmisor del sonido. Las vibraciones vocales no representan sino más que la transmisión del sonido de las cuerdas vocales hacia el parénquima pulmonar o hacia la pared torácica. Entonces, si yo tengo que un segmento de parénquima pulmonar está ocupado por líquido, entonces las vibraciones vocales van a estar aumentadas. Las vibraciones vocales aumentadas, en el caso de un síndrome de condensación que está asociado a neumonía, pero si es secundario a una atelectasia donde no va a haber aire y el tejido va a estar colapsado, las vibraciones vocales estarán disminuidas. O sea, si yo tengo un síndrome de sospecha de un síndrome de condensación con vibraciones vocales aumentadas, va más para un neumonía en el contexto. Y si las vibraciones vocales están disminuidas, va más con una atelectasia. Si es un tumor que está ocupando, el tumor es de contenido sólido, tiene agua en su composición, por lo tanto las vibraciones van a estar aumentadas. No así en el infarto pulmonar, donde va a haber, el tejido está ocupado igual, el parénquima está ocupado por tejido necrótico, acá sí las vibraciones vocales pueden ser variables. A la percusión, si el parénquima pulmonar, el aire es reemplazado por tejido denso, o por pérdida de aire, entonces lo que yo voy a encontrar es matidez a la percusión. Si yo percuto, no voy a encontrar la típica resonancia que encuentro en un parénquima pulmonar bien aireado, sino lo voy a encontrar mate. Este es en esta zona de condensación, sobre todo si es subpleural, voy a encontrar mayor matidez. Si no es subpleural, puedo encontrar submatidez, ¿no? Y a la auscultación lo que voy a encontrar inicialmente es que no voy a escuchar el murmullo vesicular como normalmente lo escucho en una persona normal. Y dependiendo de la ocupación del líquido, que eso les he explicado a los chicos en la rotación, puedo encontrar o crépitos, pero si todo el parénquima pulmonar está ocupado por líquido, lo que voy a encontrar es un soplo tubárico. Soplo tubárico, ¿por qué? Porque el líquido, les repito, es un buen transmisor del sonido y lo que voy a encontrar, yo pongo el estetoscopio en la pared torácica, lo que voy a escuchar es la transmisión directa del sonido que pasa por las vías respiratorias gruesas, que se traduce directamente hacia la pared torácica. Ese es el soplo tubárico, puede encontrar broncofonía, puede encontrar pectoriloquia o pectoriloquia áfona, ¿no? Que esas son características más de un síndrome de condensación de tipo neumónico, más que atelectásico, más que derrame, o más que, perdón, no derrame, sino más que de infarto o de tumor de pulmón. Finalmente, el otro gran grupo de los síndromes parenquimales son los síndromes intersticiales, como les decía anteriormente, no traduce afectación directa de la unidad alveolar, sino del intersticio pulmonar. Por lo tanto, va a tener una connotación clínica diferente. El principal sitio de lesión va a ser en la membrana alveolo-capilar. ¿Y por qué se caracterizan los síndromes intersticiales? Principalmente por inflamación y fibrosis. O sea, independiente de la etiología, lo que va a generar es un proceso inflamatorio a nivel de la membrana alveolo-capilar y la consecuencia de ese proceso inflamatorio es el desarrollo de un tejido cicatrizal. El tejido cicatrizal es lo que va a disminuir la expansión del parénquima pulmonar y va a dar un patrón restrictivo. A la par que la cicatrización o fibrosis de la membrana alveolo-capilar va a alterar la difusión
de los gases que normalmente intervienen en la hematosis, como es el oxígeno principalmente, que tiene menor capacidad de difusión que el CO2. La consecuencia de la inflamación es la fibrosis y esto se va a traducir en síntomas y signos, ¿no? Y si hablamos de síndromes parenquimales intersticiales, las etiologías son múltiples, todos tienen mecanismos fisiopatológicos diferentes, pero el efector final común es la inflamación y la fibrosis. Se clasifican según su aspecto histopatológico, puede incluir la neumonía intersticial específica, neumonía intersticial exclamativa, un montón que en el caso no viene para clase, sino simplemente para conocimiento, ¿no? Entonces, independiente de la etiología, independiente de la causa final, hay un agente causal o un estímulo inductor, que puede ser un medicamento como amiodarona o algún un quimioterapéutico, puede ser radiación, puede ser una infección, puede ser una respuesta inflamatoria en el caso de la esclerosis sistémica progresiva. Pues siempre hay un agente causal o un agente inductor. Y esto va a generar inflamación o alveolitis, ¿no? Consecuencia de esta alveolitis, que compromete no solamente la membrana, el alveolo, sino también el endotelio, se va a generar una lesión epitelio endotelial. Y la traducción clínica o radiográfica de este proceso inflamatorio va a ser las imágenes en vidrio deslustrado, imágenes en vidrio esmerilado, que veíamos en COVID, ¿no? O sea, el patrón típico cuando tenemos inflamación es vidrio deslustrado. Eso se veía mucho en COVID. La imagen vidrio deslustrado, esto es neumonía atípica de origen viral. Hay inflamación en la membrana alveolo intersticial. Si este proceso inflamatorio no se corrige o progresa en el tiempo, ¿qué va a generar? Lesión de tipo cicatrizal. Y esta imagen de tipo cicatrizal ya tiene traducción en el estudio de imágenes de patrón reticular, o sea, como si fueran rayas, dentro del parénquima pulmonar, la formación de quistes o imágenes en panal de abeja. Finalmente, esta pérdida de elasticidad del pulmón va a generar retracción del pulmón y finalmente llevará al colapso. Todo tiene un mecanismo de producción fisiopatológica. ¿Qué es lo característico? Que aparezcan en pacientes de 60 años o más, excepto aquellos con fibrosis pulmonar familiar que puede tener un inicio más precoz. Los varones parecen tener mayor riesgo. Puede haber antecedente de tabaquismo. El tabaco produce mucha inflamación a nivel del parénquima pulmonar. Los síntomas iniciales son disnea de esfuerzo y tos no productiva. El paciente que acusa disnea se cansa de manera frecuente y tiene tos seca y no deja dormir, ¿no? Siempre en el contexto clínico hay que valorarlo esto, ¿no? Y lo que sí encontramos acá es mucha disociación clínica radiológica, ¿no? Podemos tener pocos hallazgos en el examen clínico, pero en imágenes tenemos un pulmón de un parénquima pulmonar bastante deteriorado y mucha disociación clínica radiológica. Muchos síntomas o pocos síntomas con muchos hallazgos radiográficos o muchos síntomas con pocos hallazgos radiográficos. Después, dependiendo de si está asociado a procesos inflamatorios o autoinmunes, como se llama la fatiga, fiebre, mialgias, artralgias, ¿no? Lo característico es los hallazgos de crepitantes. Si uno tiene experiencia, he escuchado más de una vez un paciente con fibrosis pulmonar, los crepitantes gruesos o tipo velcro, que son los que normalmente escuchamos en el examen físico, son característicos. Uno escucha un crépito grueso tipo velcro en el examen respiratorio y dice, este paciente tiene fibrosis pulmonar. Y ya va a la análisis dirigida y probablemente manifiesta que tiene esfuerzo y tiene tos. La hipoxia que genera va a dar como características en el examen físico en algunos pacientes la acropaquía, ¿no? El hipocreatismo digital. Esta es una imagen típica de fibrosis pulmonar en una radiografía, un patrón reticular difuso y lo que se vería en una tomografía, ¿no? Prácticamente con poco parénquima pulmonar. Entonces, en la exploración física, ¿qué espero encontrar yo en un paciente avanzado? Acropaquías, la historia de exposición a tóxicos ambientales, fármacos, alergias. El patrón restrictivo puede haber taquipnea, hipopnea, una respiración muy superficial. En la auscultación, lo característico son los extractores gruesos tipo B.
Las pruebas de laboratorio pueden no ayudar mucho, excepto cuando sospechamos que estamos ante una enfermedad autoinmune. La tomografía muchas veces nos ayuda en el diagnóstico. Las características incluyen opacidades reticulares, subpleurales, bivasales, con distorsión de la arquitectura pulmonar. El lavado bronquialveolar puede ayudarnos a definir si hay un componente inflamatorio activo, pero que no es de uso muy frecuente. Entonces, ¿cómo podríamos hacer el diagnóstico diferencial de un paciente con enfermedad, síndrome parenquimatoso de tipo intersticial? La presencia de disnea, tos seca, taquipnea con hipopnea y extractores crepitantes de tipo velcro. Eso nos hace sospechar en una enfermedad intersticial. Para eso nos vamos a las imágenes. Podemos evaluar la función pulmonar, ya sea con espirometría o con capacidad de difusión del CO2, la prueba de la caminata en 6 minutos, o algún método invasivo, ¿no? Como biopsia, que nos puede ayudar a definir el pronóstico. Muy bien, eso era todo lo que quería presentarles. Si tuvieran alguna pregunta o alguna duda, con mucho gusto. No hay Si pregunta. no, ya nos veríamos en la próxima clase, que es el día lunes. Muy bien, chicos. Buenas tardes con todos. Buenas Buenas tardes. tardes, doctor. ¿Se acabó?